Bueno, hoy vamos a hablar de qué? Vamos a hablar de cómo elegir un monitor, una placa de video y un calibrador de monitor para que el color de las fotos que ustedes hacen sea perfecto. Nosotros no podemos hacer fotos perfectas si no estamos viendo lo que hay dentro del archivo, y para eso necesitamos tener hardware de buena calidad, de muy buena calidad. Yo les voy a contar qué es lo que yo uso, cuáles son los dispositivos que uso. Estoy usando actualmente un monitor Dell 2412M, es un monitor de gama media y que a mí me da bastantes buenos resultados. Es un monitor de 24 pulgadas que tiene una definición de 1900 por 1200 píxeles y tiene una correcta calidad de color. Después vamos a ver todos los parámetros y cómo elegirlo, pero ese es el monitor que yo estoy utilizando ahora. La placa de video que uso es una Nvidia Quadro P2000, es una placa que tiene 5 GB de memoria de video. Es una placa muy buena y que me soluciona mucho el trabajo con Photoshop, con Lightroom, me da mucha velocidad y mucha exactitud. Y finalmente lo que utilizo también es el calibrador i1 de X-Rite. Es el calibrador que me permite saber que yo estoy viendo los colores reales que tengo dentro del archivo. Les doy los precios de Amazon para estos tres dispositivos de hardware que son los que yo estoy usando ahora. Son, por ejemplo, la placa Nvidia está en un valor de $600. El calibrador i1 está en un valor de $259 y el monitor Dell 2412 está en un valor de $315. Todo esto nos suma $1174. Es como un piso de base para tener una buena calidad de color y poder trabajar rápido. Así que vamos a describir ahora cuáles son los monitores, pero antes me gustaría pensar en esta idea. ¿Por qué un estudio de grabación tiene parlantes de alta calidad? Si la gente puede escuchar en unos auriculares adentro del subterráneo o puede escuchar en un parlante de plástico. Bueno, el estudio de grabación necesita escuchar los instrumentos casi tal como suenan. Cuando han sido grabados hay que escuchar hasta el más mínimo matiz, por más que el sistema de reproducción no permita reproducirlo. Bueno, esto es lo que nos pasa con los monitores. Tenemos que tener monitores de buena calidad para ver lo que hay adentro del archivo. Si no, no vamos a poder tomar decisiones de edición. Tampoco es tan cierto que la gente vea las fotografías solamente en un teléfono o en una laptop vieja. La gente también ve impresiones, también existe la fotografía fine art, también existen los álbumes de boda, las fotos de vía pública, los catálogos y los billboards o las grandes fotografías que tenemos en las ciudades. Así que para esas tareas también es muy necesario tener una correcta visión de lo que hay adentro de nuestro archivo. Y como les digo, por más que estemos trabajando para redes sociales y que nuestros clientes o posibles clientes de nuestros clientes estén abriendo los archivos en unos teléfonos rojos, azules o verdes, no importa, nosotros tenemos que centrarnos en el medio y tomar las decisiones correctas en el medio del color. Les voy a contar ahora cuáles son los tres tipos de monitores que nosotros podemos encontrar. Nosotros tenemos monitores para uso general, de oficina, para ingeniería, para negocios, que son los monitores que pueden costar $50-60 y son los monitores que vienen como equipos de base en los equipos desktop. Luego tenemos los monitores para gamers, esta nueva especie que existe, que son los gamers, que son las personas que juegan juegos en las computadoras y en las consolas. ¿Y qué pasa? Ellos tienen unas exigencias diferentes a las nuestras. Entonces nosotros nos vamos a encontrar con monitores gamer que van a tener unas características que no nos van a servir y van a tener un precio muy alto. Entonces, ya que vamos a poner el dinero, pongámoslo donde nos va a servir y no lo pongamos en algo que es para gamers, salvo que nos guste jugar. Vamos a ver ahora cuáles son los parámetros técnicos que nosotros podemos tener en cuenta para comparar monitores. Hay montones de páginas para comparación de monitores. Una de las más profundas que existen es TFT Central. Les voy a dejar aquí abajo el link. Es la página definitiva sobre monitores, sobre informes de monitores. Y vamos a ver cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta. Primero, el tamaño, es decir, cuántas pulgadas mide el monitor. Obviamente, un monitor de 24 pulgadas, a mí me gusta utilizar un monitor grande porque puedo tener dos fotos abiertas al mismo tiempo. Eso es básico. O
y copiar parámetros de una a otra foto y utilizar poco el zoom. Cuanto más grande es el monitor, menos zoom y menos arrastre hacemos. Entonces también eso nos va a hacer trabajar rápido. Así que yo soy fanático del monitor más grande que me pueda comprar, porque ese es siempre el límite, ¿no? El dinero. Luego está la cantidad de píxeles que tiene el monitor. El monitor que yo uso es 1920 por 1200. Hay monitores 4K, por supuesto que también son deseables, quizás sea mi próxima compra, pero por ahora yo estoy bien con este tamaño. Y este es un detalle muy importante a tener en cuenta para los usuarios de laptops. Hay gente que utiliza una laptop para editar sus fotografías, pero conectada a un monitor, de manera que puede disfrutar de ambos mundos, una máquina portátil para chequear lo que está haciendo en la ocasión y al mismo tiempo, cuando tiene que editar con cuidado, utilizar un monitor de alta calidad y no el monitor de la laptop, que en general no son de tan buena calidad. O sí son de muy buena calidad, pero van a costar mucho más o nos van a hacer trabajar encorvados. Entonces mucha gente utiliza ese doble sistema. Para eso es importante que nuestra laptop tenga una definición HD de 1920 por 1080. Por más que no la podamos ver en la laptop, sí va a ser muy importante cuando esa laptop esté proyectando la imagen en un monitor. Por ejemplo, si ustedes tienen una laptop que tiene 1336 píxeles de largo, cuando la metamos en un monitor grande, un monitor de 24 pulgadas, no vamos a ver tan bien. Entonces, si ustedes plantean este esquema que mucha gente se está planteando, que es usar una laptop conectada a un monitor externo para tener buena calidad de color, bueno, ahí tienen que tener muchos píxeles. Otro tema es el brillo. Aquí estamos de vuelta con el tema de los gamers. Hay monitores de gamers y promociones que dicen tiene 350 candelas, tiene no sé cuánto brillo. Nosotros usamos muy poco brillo, usamos el monitor muy atenuado y si utilizamos un programa de calibración con nuestro calibrador de monitor, el programa nos va a hacer bajar muchísimo el brillo. Así que el brillo no es índice de nada. Generalmente nosotros trabajamos a la mitad del brillo nominal de fábrica del monitor, porque ese es el nivel de brillo en el cual funciona bien para editar fotografías. Así que el parámetro brillo, que es muy alto para los gamers, que les gusta esa situación, a nosotros no nos interesa. Podemos tener 250 candelas por metro cuadrado o menos, que va a ser perfecto para editar. Otro tema muy importante es el tipo de panel. Nosotros vamos a preferir para fotografía y para diseño gráfico también los paneles de tipo IPS. Existen otros tipos de panel que son los paneles VA y TN. Este tipo de paneles, a diferencia del IPS, permiten velocidades de refresco muy altas de hasta 1 milisegundo, que son las velocidades de refresco de monitor que utilizan los gamers para tirar tiros en la pantalla y hacer que van corriendo o volando o simulando un avión o un dron. Nosotros no necesitamos esa cantidad de velocidad de refresco porque nuestras imágenes van a estar quietas e incluso para editar video tampoco nos hace falta. Otra cosa muy importante es el ángulo de visión. Normalmente nosotros vamos a preferir un ángulo de visión de 180, 170 grados, 160 grados, que es lo que tenemos en el panel IPS. Los monitores gamers, que son los de la tecnología TN, justamente tienen un ángulo muy estrecho, mientras que nosotros nos vamos a tener que mover, vamos a tener que compartir con un posible cliente o con otras personas lo que estamos viendo en la pantalla y entonces necesitamos tener un ángulo de visión amplio. Mientras que a los gamers eso no les interesa. Y finalmente la compatibilidad con los espacios de color. ¿Qué es esto? La compatibilidad con sRGB, con RGB, con NTSC. Generalmente los monitores están hoy en día, por ejemplo, el que yo estoy usando está en un 99% del espacio sRGB, de manera que es muy poco probable que un monitor nos esté mostrando menos colores. La mayoría de los monitores están llegando a esos niveles. Pero, por ejemplo, si tomamos un tope de gama como la marca Eizo en su serie gráfica, Eizo nos está mostrando el 100% de sRGB y en algunos modelos el 100% de RGB. No es un problema estar trabajando al 95% del espacio sRGB, es totalmente aceptable. Bueno, y finalmente el panel plano. Nosotros tenemos ahora monitores curvos que nos permiten
inmersernos, ¿cómo es? Inmersarnos puede ser. Bueno, meternos, zambullirnos en la imagen, pero no lo vamos a querer tener. Nosotros vamos a querer tener una imagen plana. Un día vamos a hablar de los sensores curvos, que son la cosa que está viniendo ahora, pero no en este video. Así que bueno, esos son más o menos los parámetros que ustedes pueden tener en cuenta al seleccionar sus monitores. Y recuerden que existe una página de EIZO que les voy a dejar el link aquí abajo para chequear el funcionamiento de su monitor. Si tienen píxeles muertos, si tienen zonas de baja iluminación, si tienen problemas de ángulo de visión y problemas de nitidez. Sobre todo les digo si van a comprarle a un colega un monitor. Recuerden también que los monitores tienen una vida útil determinada, más o menos unos 5 años. Yo tengo monitores de calidad que los estoy usando para otras cosas, para uso de oficina, y que fueron monitores de edición fotográfica que hoy ya no sirven porque los paneles retroiluminados van cambiando, se va haciendo más despareja su iluminación, así que tengan en cuenta que es una inversión para 5 años, se tiene que amortizar en 5 años. Luego la pueden pasar a uso hogareño o uso de oficina, pero la vida útil de calidad de un monitor, 5 añitos. Estamos hablando de utilizarlos 8 horas por día, obviamente, con un uso diario de 5 años. Si lo dejamos guardado y apagado, nos va a durar más tiempo. Pero sí el parámetro del uso es de 5 años, 8 horas por día. Bueno, recuerden ir a la campanita, botón de suscribirse, campanita y dejar sus comentarios y preguntas. Bueno, vamos a hablar de las marcas. Habíamos dicho que la marca tope de gama es EIZO. EIZO es una marca de monitores de alta calidad que hace monitores para ciencia, para medicina y para gráfica. Estamos hablando de monitores que va a estar costando el monitor $1.100, $1.200, $1.700 precios de Amazon. Y luego tenemos toda una serie de marcas intermedias como Dell, como Benq, como LG o LG, que van a tener sus líneas de oficina y sus líneas de gamers y sus líneas para gráfica. Hablando de los monitores Dell, van a encontrar que los monitores como el que yo uso, el Dell de la serie U, esta línea de Dell está considerada uno de los mejores compromisos entre precio y calidad final. Bueno, el segundo punto que vamos a tratar hoy es el de la placa de video. Adobe nos da una recomendación para los que vamos a utilizar Lightroom, que es utilizar 2 GB de memoria de video o VRAM si vamos a trabajar con monitores HD, y si vamos a trabajar en 4K tener 4 GB de VRAM, o sea de memoria exclusivamente dedicada al video. Yo utilizo una placa con 5 GB de memoria RAM, como es la Quadro P2000, es una placa de las grandes placas, una placa mediana. A mí me interesa tener una placa que me haga ver los catálogos muy rápido, que me haga los zooms muy rápido, que me haga los movimientos muy rápido y sobre todo que todas las operaciones visuales del Lightroom las haga rápido. Así que me decanté por esa placa, que también está entre las placas recomendadas por Adobe para Adobe Premiere. Si ustedes buscan en el link que está aquí abajo y que dice placas de video recomendadas para Adobe Premiere, se van a encontrar con que figura la Quadro P2000. Y bueno, esa es otra ventaja adicional si les interesa el área de video. La memoria VRAM ustedes tienen que chequear en Lightroom que esté habilitada. Yendo a preferencias van a encontrar un área en la cual van a ver si la memoria está conectada o desconectada. A veces si hay errores de sistema operativo, errores de programas, errores de memoria, Lightroom detecta esto y desconecta el uso de la memoria de video. O si nuestra computadora se está colgando, también podemos desconectar el uso de la memoria de video. Ahí vamos a ver lo que es bueno y vamos a ver qué despacito que anda. Y generalmente estos problemas con la memoria de video se solucionan cargando un nuevo controlador. Esto es muy importante también. Cada vez que salen nuevas versiones o actualizaciones de los programas, tenemos que estar yendo a actualizar
los drivers de nuestras placas de video, sobre todo con el tema de las actualizaciones automáticas de Adobe. Y a veces el sistema operativo no nos avisa y tenemos que ir a mano a la página de NVIDIA a chequear las nuevas actualizaciones. Y este es el calibrador de color i1 de X-Rite. Vamos a hablar hoy de calibradores de color y les vamos a dejar aquí abajo el link a la página de X-Rite, la empresa que fabrica los calibradores de color. Y les voy a contar cómo funciona el calibrador de color. Es un aparatito que se coloca frente al monitor. Está conectado por este conector USB a nuestra computadora, y en nuestra computadora hay un software que le va a enviar al monitor pantallas de color. Y lo que va a hacer el aparato en conjunto con el software es comparar el contenido de color de esas pantallas que envió el programa con lo que efectivamente se representó en el monitor. Si envía una pantalla RGB 200/00 y el monitor lee que esa pantalla es 201/3, va a elaborar una tabla diciendo que hay que hacer una corrección. ¿Por qué ocurren esos errores? Bueno, ocurren por envejecimiento del monitor, por problemas térmicos, por problemas de humedad, por problemas físicos, por problemas de que la fabricación no es totalmente uniforme, por envejecimiento del monitor y por un montón de problemas que no sabemos cuáles pueden ser, pero ocurren. Y entonces el calibrador de monitor, en conjunción con el software, va a generar una tabla que va a corregir esos problemas. Por eso es que cada calibración es para un monitor en particular. No es que no para un modelo de monitor, perdón, para una unidad física de monitor, que es la que tengo yo. Yo no puedo calibrar este monitor y esta placa y mandarte por mail la calibración si tenés el mismo monitor y la misma placa. ¿Por qué? Porque el calibrador va a leer las diferencias que va a tener este monitor en particular, esta unidad que yo tengo aquí al lado. Si les interesa un video de calibración de monitor nuevo con este calibrador X-Rite, les pido que me dejen aquí un mensaje dando su aprobación para que yo grabe ese video sobre calibración de monitores. Bueno, hay historias horrorosas acerca de calibración de monitor. Una es la que le pasó a un fotógrafo que nos enteramos a través de un estudio de diseño de una empresa, que imprimieron un catálogo de trajes de baño y todos los trajes de baño presentaban manchas, pero solamente los trajes de baño negros. Tenían unas manchas en la tela y eso lo descubrieron al pie de la imprenta, cuando estaban imprimiendo 10.000 ejemplares de los catálogos. Luego yo tuve oportunidad de ver los archivos y de analizar lo que ocurrió, que me consultaron, y lo que había ocurrido fue que el fotógrafo tenía mal calibrado su monitor, y donde tenía que haber visto un valor de negro 25, 30, 30, él estaba viendo 000. Entonces retocó todos los trajes de baño con hermosas pinceladas de pincel 000, y esas pinceladas negras 000 eran las que se veían por sobre los trajes de baño que estaban 20, 20, 20, 30, 30, 30, etc. De manera que hay historias atroces de esto. Y siempre tienen que ver con salidas impresas, siempre tienen que ver con correcciones que después los clientes no entienden cómo se hicieron, con diverso tipo de catástrofes. Entonces, para evitar este tipo de problemas, nosotros utilizamos el calibrador de monitor, que no reemplaza el gotero de Photoshop. Nosotros igualmente tenemos que chequear ciertos fondos blancos, ciertos colores en particular con el gotero de Photoshop y ver los valores digitales realmente para estar seguros de lo que hay en el archivo. Pero el primer paso es tener el monitor calibrado, porque si no, nos puede pasar cualquier cosa. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial y esta revisión y esta confesión de cuáles son los elementos de hardware que yo uso para monitor, para placa de vídeo y para calibración de monitor. Y nos vemos en el próximo tutorial, pero antes hagan clic en la campanita y nos vemos en la próxima.
Si te interesan estos temas relacionados con el color, te recomiendo que conozcas nuestro curso online con tutoría personalizada de gestión de color para fotógrafos, que lo vas a poder encontrar en www.molinaripixel.com. Te dejamos el link aquí abajo. Ahí vas a poder conocer todos los medios que vos necesitas para lograr un control del color exhaustivo en tus fotografías.